Saludos, muy buenas noches, sean todos bienvenidos y bienvenidas, como no, a un programa más de Más que Política, el debate político. Nuestra cita con todos ustedes en riguroso directo todos los miércoles a partir de las 9 de la noche, compartiendo este tiempo de debate, este tiempo de tertulia, este tiempo de coloquio y, por supuesto, compartiéndolo esta noche con nuestras invitadas. Nos acompaña en los platós de Canal 4 TV doña Pilar Mesa por Coalición Canaria. Buenas noches, Pilar. Buenas noches. ¿Cómo estamos? Muy bien, muy bien. Doña Isabel Guerra por Nueva Canarias. Muy buenas noches. Buenas noches. Isabel, ¿cómo estamos? Repitiendo. Repitiendo, haciendo doblete esta noche. Sí. Por Qué mal pagada estoy. por parte del Partido Popular, doña Sonia Cáceres, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estamos? Bien, gracias. Y por parte de la formación política más portelde, doña Guadalupe Santana. Muy buenas noches, Guadalupe. ¿Cómo estamos? Pues vamos a comenzar este debate y vamos a comenzar haciendo un análisis del avance y de la situación. Hablamos, porque estamos en previa, podemos decir, en puerta de la celebración del Día Internacional de la Mujer Trabajadora, que es el próximo domingo, día 8 de marzo. Y vamos a analizar en lo que ha evolucionado y lo cual es la situación actualmente de la mujer, el papel de la mujer en esta sociedad. Doña Pilar, rompa usted el hielo. Sea usted quien abra. Pues yo creo que es un día muy importante para las mujeres, pero no solamente deberíamos de luchar, o sea, de vernos de que se nombre la mujer en este día, sino debería ser los 365 días del año, pero bueno, es muy importante que también desde las instituciones se le dé mucha importancia a este día, para así poder seguir reivindicando pues toda la lucha que hay. Doña Isabel. Sí, bueno, la verdad es que llevamos mucho tiempo en la calle, pues conmemorando el día 8 de marzo, sabemos lo que implica, ¿no? Tanto el 8 de marzo como el 25, está en la agenda obligatoria de todos los colectivos feministas, ¿no? Y el 8 de marzo sirve, entre otras cosas, para seguir reivindicando. Le quitaron aquello de la mujer trabajadora en un momento determinado y ahora es el Día Internacional de las Mujeres, y nos quitarán el Día Internacional y será el Día de la Mujer, así que vamos, no, en ese caso Vamos recortando. Vamos recortando. A mí me gustaba la nomenclatura de Día de la Mujer Trabajadora porque nace del movimiento sindical, de la lucha de las mujeres obreras por la igualdad de condiciones en el ámbito laboral. Esa lucha se costó pues que las mujeres murieran en una fábrica, y por eso se celebra el día 8 de marzo, ¿no? Conmemorando esa muerte de esas mujeres que estaban reivindicando menos horario y más salario. Y bueno, y el empresario las quemó dentro de la... Y se supone que el humo que salía era color violeta, y de ahí el símbolo violeta que tenemos las mujeres, las feministas, cuando salimos también a la calle, cuando reivindicamos el tema del feminismo, ¿no? Creo que hemos avanzado sin duda muchísimo en los últimos años, gracias al movimiento de las mujeres, no es baladí, no nos ha regalado nada, se ha peleado en la calle, y fruto de eso que hay una normativa que también de alguna manera nos protege. Si bien es verdad que siempre el feminismo ha tenido que luchar contra elementos adversos que se camuflan y que con apariencia de modernidad o de ser más neomoderno, pues aparecen ciertos colectivos que tratan de invisibilizar la lucha feminista. Y es ahí donde yo quería incidir hoy, de qué manera las feministas en estos momentos estamos viendo seriamente cuáles son las leyes que se proponen y en base a qué, y cómo dejan de un lado lo que es la lucha contra el machismo y con una sociedad patriarcal, que lo que hace tener el poder sobre las mujeres, y las mujeres no podemos estar igual de representadas que los hombres en todos los ámbitos. Pero sin duda se ha avanzado muchísimo, y también es un día para celebrar la victoria de muchísimas mujeres que han salido a la calle reivindicando derechos. Pero todavía el 28 celebramos que cobramos menos dinero en el sueldo, tiene que pasar hasta el día 28 de febrero para cobrar lo mismo que un compañero hombre en su puesto de trabajo, por lo que, pues nada, nos llevan 2 meses de ventaja. Doña Sonia. Yo creo que hemos avanzado mucho, pero todavía queda bastante por avanzar. Hay que luchar todavía por igualdad entre hombres y mujeres. Es verdad que es importante tener nuestro día, pero debería ser todos los días.
todos los días debemos luchar por la igualdad entre hombres y mujeres. A nivel laboral todavía existe bastantes diferencias, deberíamos tener las mismas oportunidades. Las mujeres todavía tienen que acceder a más puestos de responsabilidad, y no solo en las empresas, sino el hecho de que las mujeres tengan trabajo para poder tener una independencia mejor. La realidad es que todavía las mujeres siguen pidiendo excedencias para el cuidado de sus hijos, trabajando menor número de horas para los hijos. Entonces todavía falta mucho lo que es conciliar la vida laboral y familiar y tener las mismas oportunidades los dos. Doña Guadalupe. Bueno, yo creo que invertir en políticas de igualdad y en la mujer es algo muy justo en los años en los que vivimos, en el siglo que vivimos, y es ya era hora de que podamos decir hemos avanzado. Nos queda desde luego la gran lucha que paradójicamente fue por la que comenzó el movimiento feminista, y un siglo y tanto después, en eso precisamente no han sido capaces los gobiernos de poner el punto, y aparte a esa reivindicación de que las mujeres cobren igual que los hombres, a igual trabajo, igual remuneración. Desgraciadamente seguimos atascados en ese punto, que no entiendo por qué. Llevamos años y años viniendo aquí diciendo lo mismo. No sé por qué desde las instituciones eso no pasa. Sin embargo, a nivel de empresa privada sí pasa cuando es una ley que todos deben respetar, igual que envían inspectores para ciertas cosas, deben enviarlos también para eso, que si es una ley que se cumpla. Y no entiendo por qué seguimos atascadas en ese mismo punto, y que ningún gobierno sea capaz de poner ahí el dedo sobre la llaga, en que una mujer trabajando igual que un hombre, igual de horas, igual tenga igual de derechos, que no ni más ni menos, ni reivindicamos más, ni mucha barbaridad de la que se están diciendo estos últimos meses. Y el movimiento feminista es una cosa a la que tenemos las mujeres muchísimo que agradecer. Como dice Isabel, no es nada que nos hayan regalado, es un derecho que nos pertenece por aquello de la Constitución en que todas las personas somos iguales, ¿no? Pues ahí deberían de ponerse el punto sobre la I, y que tenemos que seguir luchando, pues debemos hacerlo, porque hay muchas desigualdades todavía, aunque es verdad y hay que mirar en positivo muchas cosas de que hemos avanzado muchísimo. Y aquí está la prueba, que estamos 4 mujeres esta noche aquí hablando libremente por una ideología diferente, por su libre pensamiento, por su libre estar, y sin que nadie nos ponga ni una pistola en el pecho para decir o pensar o reivindicar lo que queramos. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Pero fíjate, Sonia lo ponía sobre la mesa y lo reivindica. Y la verdad, por mucho que le dé vuelta y vuelvo a... No entiendo el porqué de esa desigualdad salarial. Es que no hay otra explicación. A igual trabajo, ¿por qué un hombre y una mujer? Es que no lo puedo entender. Pues imagínate las mujeres. Si tú no lo es que por muchas explicaciones, es que digo, o estamos en una sociedad, yo qué sé, es que por mucho que le quiera poner una etiqueta, yo como hombre no lo entiendo. Si una compañera de trabajo hace mi mismo trabajo, tiene mi misma categoría, ¿por qué? ¿Cuál es el parámetro para que yo pueda cobrar más? ¿Qué es una mujer? Complemento. No hay ningún baremo. ¿Cuál es el complemento? No hay ningún Digo baremo. yo, ¿cuál es el complemento? Complementos que se ponen. Vamos a ver. Nada más. Ay, perdona. No, si Dime, quieres. dime. No, sí. voy a decir A ver, que- generalmente cuando uno va a un puesto de trabajo y hay un hombre y una mujer trabajando en el mismo puesto de trabajo, cobran lo mismo. Si bien es verdad, cobran lo mismo, pero si bien es verdad que los complementos es donde varía. Es decir, porque hay una especie de engaño soterrado, no, cobran lo mismo, no, pero es que este señor le van a dar tareas complementarias que van a sumar en su nómina, independientemente de que haga lo mismo o no haga lo mismo. Es decir, esos complementos se los dan. Y luego también hay todavía ese sentimiento de paternalidad, de que un hombre tiene que cobrar más porque es el mantenedor de la familia. Y No, eso todavía
Eso existe, pero no tanto. O sea, pero yo todavía creo existe, que las mujeres y existe en la política. Cada ¿Y vez a quién le somos más paga? mujeres En mantenedoras que política, los ¿a hombres. quién le paga? Casi. Como concejal, y a quién le pagas como concejal, siendo hombre y siendo mujer, y eso lo he visto yo. Es decir, que algunos grupos políticos dentro de un ayuntamiento por una mujer pagan una cosa y por un hombre pagan otra, siendo un concejal, imagínate tú. Esos son los que después van a arbitrar por las políticas de igualdad de oportunidades, de conciliación de la vida familiar y laboral, de la corresponsabilidad entre hombres y mujeres, porque claro, cuando uno piensa en la corresponsabilidad, en la conciliación, automáticamente piensa la mujer. Pues no, la conciliación forma parte de hombres y mujeres, la corresponsabilidad de la que hablamos, ¿no? Entonces, todavía la mujer tiene el cuidado y atención de las personas mayores, todavía lo tiene en un 90%, y además eso no ha cambiado, y encima las instituciones no han puesto las residencias oportunas para que la mujer pueda liberarse. Quien renuncia generalmente a puestos de trabajo y ganan menos es la mujer, porque tiene que complementar su tarea de cuidado y atención no solo a las personas dependientes, que en este caso pueden ser mayores o hijos, y enfrente al hombre. Entonces, cuando hay que renunciar a un puesto de trabajo, ¿quién cobra menos? Pues ese es el que renuncia. ¿Y quién cobra menos? Pues la mujer. ¿Quién es el que renuncia? Renuncia la mujer. Pero generalmente, y en algunos casos, no en algunos casos, en muchos casos, las mujeres, el sueldo en principio básico es el mismo, pero son los complementos los que van variando. Por ejemplo, si a ti te ponen el encargado de planta, pero tú realmente estás haciendo lo mismo que yo, tú como encargado tienes un complemento y no lo tienes. Y es ahí donde la desigualdad se ve. Pero podría ser la inversa. Pero no lo hacen. Yo creo que Te puedo hablar de tiendas donde ponen en ciertos sitios a mujeres donde cobran menos ¿cómo se llama eso? Comisiones, que en otros sitios donde ponen hombres donde se ganan comisiones. Es las mismas horas, son el mismo establecimiento, pero a uno les ponen los televisores y a otros los ponen en los cassettes, por ponerte un ejemplo, ¿no? Y eso pasa, y sigue pasando, y de ahí son los datos. Al final los datos son estadísticos, no los inventamos nosotros. Hay los datos que dicen que las mujeres cobran menos en una proporción que tiene que llegar el 28 de febrero para compensar lo que trabajamos todo el año en las mismas condiciones con hombres. Yo creo que también, aparte del tema del salario, dentro también hay cosas como que todavía también hay que luchar, y es, por ejemplo, los altos cargos en las empresas. Es más difícil para la mujer llegar a tener un alto cargo, porque además en muchas empresas tienen que viajar, tienen que hacer ciertas cosas que la mujer, desgraciadamente, por tener el cuidado de familiares, de mayores, de hijos, pues eso sí que le impide. Entonces, a la hora de elegir entre dos personas que tienen igual, o sea, que son iguales de válidas, siempre todavía se sigue viendo que se elige al hombre, porque la mujer probablemente podría algún tipo de impedimento, no porque ella quiera, sino porque no puede llegar a poder eso. Sí, una cosa es esa, y otra también es la maternidad, que lo nombró antes ella. Es decir, no se dice, pero pasa. No se dice, pero está ahí. Es decir, de que antes de que en un puesto de trabajo, o sea, en una entrevista de trabajo, se pregunta todavía que si tienes hijos o si tienes... Empiezas a tener. Exacto. Y eso, aunque no sé, yo creo que cada vez menos, pero existe todavía. ¿Por qué? Porque contratas a una persona, dentro de 4 meses dentro de 9 meses se te va, y se te va luego con una maternidad. Sí, los permisos, la lucha por los permisos está ahí. Pero eso todo eso padres y madres. yo opino que eso es una pregunta tonta. No tan tonta. Es que en una entrevista preguntarle a una mujer, oye, usted tiene pensamiento de ser madre. Pero se hace. Pero se da. Lo primero no solo es tonto, sino ilegal. Es que digo, oye, es que está de más, porque si tiene pensamiento de ser madre, primero, si quiere el trabajo, no te lo va a decir. Va a decir, no, yo no quiero ser madre porque yo no quiero. Pero ¿por qué estamos acondicionando? ¿O qué le vas a hacer firmar un contrato en el cual dice, contrato, la cláusula es que si es madre queda nulo? Pero si preguntan si tiene... Ahí han fallado muchas sentencias. Pero por lo cual son preguntas que creo que están de más. Pero a veces preguntan pero si tienen porque hijos. Las mujeres han ido a los juzgados y han ganado. Porque el tema de que tú vas a maternar
cuando llegues te manden de paseo a la calle, ha habido durante mucho tiempo atrás. Y ha sido la mujer cuando ha ido a los juzgados a defender su derecho cuando lo ha ganado. Y cuando se han puesto las pilas, por eso digo que las conquistas han sido a base de pelearlas. Yo también creo que lo importante también es una base educacional, educar. Es decir, las mujeres de ahora no tienen nada que ver con las de hace 20, 30 años. La cultura y la educación ha influido. Y en nosotras está... ¿Has visto chicas por ahí? Yo no sé si mejor o peor, he visto muchas y más de las que tú te crees. Lo que la realidad está en nosotros dar un ejemplo, y es importante la educación. Para eso existe lo que es la educación en los colegios y en los institutos, y cada vez se debe fomentar. Eso se llama prevención primaria. Y es muy importante, prevención y promoción, no solo de enseñarles que no está bien y enseñarles que tienen que estudiar, tener una cultura y una forma de actuar para que puedan pensar por sí mismos. Y eso va a ser la diferencia. Y eso va a ser la diferencia entre que tú sepas cuando haces una entrevista y tú puedas acceder a puestos de responsabilidad. Si tú no te formas, si ya lo tenemos complicado... La evidencia, que es la madre de todo, es que las mujeres están hoy por hoy las más profesionales, las más universitarias, con unos índices altísimos, y luego no se corresponde con la realidad. Eso no es una garantía. Evidentemente, pero la lucha porque está la fuga de las mujeres porque no estudian, no es cierto. No es así, no es así. Yo lo que me refiero es que te tienes que formar, no solo formarte, sino intentar luchar a puestos administrativos. Desgraciadamente no tenemos, todavía no existe la igualdad de oportunidades, a puestos de responsabilidad dentro de las administraciones. Todavía hay más hombres que mujeres. Pero no porque la mujer no quiere, no está preparada, porque hay un techo de cristal que le impide. No, es decir, cuando un jefe piensa en quién le va a un momento, espérate, evidentemente la mujer sí está preparada y no accedemos, no tenemos las mismas oportunidades. Por eso también es importante todo lo que es la formación, es importante tener las mismas oportunidades, y eso es así. Y eso no va en perjuicio, digo yo. No va en perjuicio. Yo digo, me pongo en la situación de un empresario. Yo, empresario, en mi empresa quiero tener las personas mejor cualificadas y más preparadas, porque voy a buscar la rentabilidad de mi empresa. Claro. Sí, pero en un mundo de digo yo, ¿no? En un mundo de hombres se presupone todavía que los hombres son más talentosos. Porque tiene que ser hombre, no tiene que ser un hombre en el cual estoy perdiendo. Sí. De todas maneras, yo pienso, no sé. ¿Dónde está la rentabilidad? La educación es importantísima, y las mujeres eso nos hemos mentalizado muchísimo. Toda nuestra generación ha sido mentalizada al respecto de eso. Por lo cual ese dicho que se dice mucho, dice que en las empresas somos números, las mujeres son números y algo más. Y coma. Números. No, con esta teoría, porque siempre van a decir, no ha oído eso. Nosotros con las empresas, los trabajadores somos números. Yo creo que la igualdad de género es algo que no se puede, es un proceso que no se va a conseguir a corto plazo, es un proceso largo en el que se tiene y se requiere la voluntad y la implicación de los gobiernos, la sociedad civil y todo. ¿Y cómo se consigue eso? Con la educación, lo hemos hablado aquí muchas veces. Yo creo que lo que quería decir Sonia un poco es que a más generaciones las mujeres estarán más preparadas, pero mentalmente, porque desde pequeñitas, si tú educas a las niñas a que tiene que prepararse para la vida y enfrentar ese techo de cristal del que hablaba Pilar, porque muchas veces no lo enfrentamos por nosotras, por nuestros propios miedos y nuestras propias luchas internas. ¿Cómo me voy a ir yo y voy a dejar a mi marido y mis hijos? ¿Cómo me voy a ir a trabajar? A un hombre eso le pasa y no se lo plantea. Llega a la casa y le dice a la mujer: me han ofrecido un trabajo en Fuerteventura y me voy, y no sé si vendré una vez a la semana o cada 15 días. Luego está la sociedad. Vete tú a trabajar y deja 2 hijos o 3 a cargo de tu marido en tu casa, para que veas la sociedad como, mira, tú se fue. Y para eso hay que estar preparada. ¿Cómo se prepara eso? Con la educación desde pequeñitos. Si la igualdad de género no la damos desde pequeñitas a luchar contra ese techo de cristal que aún nos queda, que hay mujeres valientes que lo hacen, y que tenemos que decir que lo hacemos, porque ¿por qué no te puedes ir tú a trabajar fuera y dejar a tu marido con los hijos? Es el padre de tus hijos, supuestamente va a cuidar igual de los niños que tú. Y eso que tienen a veces las mujeres también, no es lo mismo que esté con el padre que conmigo, no señor. Tiene que ser igual
que el padre se enfrente a las mismas situaciones que se enfrente la madre y sepa solucionarlas igual, y si no ya tirará de alguien igual que nosotras tiramos, que tampoco nacimos enseñadas, y nos enseña la experiencia de cada vez. Entonces lo que hay un poco es que prepararlas en la educación de que sí, que tenemos que crecer como personas civilizadas, adecuadas a la sociedad en que vivimos, y en que tenemos que estar preparadas, y en ese currículum que nos hacen muchas veces presentar y nos dice probabilidad de viaje o de trabajar fuera, poner que sí, porque muchas veces ponemos que no, y tú lo sabes igual que yo, Isabel. Nos ponemos barreras, ¿no? Nos ponemos a veces barreras nosotros mismos, que ya las hay. Vamos a ver, yo no estoy diciendo que no las haya, y todas las que estamos aquí creo que hemos vivido en una transición que hemos tenido que enfrentar muchísimas barreras. Sabemos que las hay, pero muchas veces también depende de nosotros, de empujar y tirar ese techo de cristal. Oye, ¿por qué no me voy yo? Perdona, si me han ofrecido un puesto de trabajo y un salario que nos va a beneficiar supuestamente a todos, igual que el hombre diría cuando llega a su casa, pues ella también tiene que aprender a decirlo, y aprender a marcharse, y aprender a volver los fines de semana, y volver a irse otra vez los lunes. Tú me miras y sabes como diciendo que no estás de acuerdo con lo que... No te he dicho pero no. es que muchas veces yo encuentro que... Pero no he dicho nada, ni he dicho, bueno, yo no he dicho que no. Sabes que muchas veces las barreras a veces nos las ponemos nosotros mismos. ¿Por qué? Porque no estamos educadas. Estamos educadas que la mujer tiene que hacer por sus hijos, por su marido, por su casa. Sí, pero hasta cierto punto. Sí, pero eso me lo me puedes tengo que decir querer, de la me tengo que generación del autocultivar. 67, por poner alguna generación. Sí, Pero vale. la de hoy en día, Claro, pero la de hoy en día, ¿qué pasa? Que la de hoy en día se encuentra con esas preguntas que dijimos antes. ¿Por qué después dicen que el índice de natalidad en España cae? Claro que cae, porque si tú le estás preguntando desde los 20 años a una jovencita que si piensa quedarse embarazada y ya entra a un trabajo con ese miedo de cuando se quede embarazada va a perder el trabajo, o vuelve al trabajo, sí, pero a los 2 meses la para que no parezca que es un problema, Paco. no, es un problema del Estado. Y es un problema nuestro. Ese problema el Porque Estado no lo soluciona. es un y se problema del convierte en Estado, un no problema estamos nuestro. fomentando la natalidad. Yo creo que Es un problema del Estado, porque Pero lo que no, tiene que del es Estado- incentivar, del Estado oye, nuestro. contrate usted por bonificación mujeres embarazadas. Y a mujeres Es que con debería hijos. ser hay así. bonificaciones que ¿Eh? existen, Es que esa pero que hay bonificaciones, bonificaciones que es que si existen, no, pero Claro que pero sí. no. Es que y después nos las decimos, no, mujeres es que con tenemos hijos que tienen- traer inmigrantes porque no tenemos Si por queremos la natalidad. porque incentivar la pero natalidad, si tiene estamos que en perjuicio. incentivar eso. por eso hay que cambiar las leyes y hay que fomentar Claro. la conciliación. Es decir, es fundamental también tener natalidad. Es decir, hay que intentar, es importante trabajar, tener tu empleo, tener tu independencia económica, porque realmente es bueno tener una independencia económica. Y aparte también conciliar con tu vida familiar. Es que no debería estar reñido el trabajo con el hecho de ser madre. Es que deberían ir de la mano, y en eso es lo que también tenemos que cambiar. Es importantísimo ir de la mano. A mí me encanta ser madre, pero también me gusta mi trabajo. Yo hago mi trabajo por vocación y no me gusta que estén reñidos. Entonces es Y sobre todo cuando fundamental. se sacrifica personas que están estudiando, se están formando y sacrifica Y su ya te digo, profesión. Yo y creo- te voy a decir más, perdóname, perdón, Soria, ya lo no siento. está reñido con... No, perdón, soy yo la que te estoy interrumpiendo. Ya no está reñido con ser madre, sino con ser hija. Porque ten tú un padre o una madre que te lo tengas enfermo y no tengas con quién dejarlo, que no te ayuda para nada la ley de la dependencia, porque parece que eso se vino para nada más que hacer un titular, clac, la foto y punto. Y ya no estás solo reñido con el ser madre, sino con el ser hija. Con todo. ¿Por qué? Porque siempre te encuentras aquella que te dice, sí, yo tengo un hermano, pero mi hermano no se queda con mis padres, porque mi madre. Perdona. Y esa generación la tenemos ahora mismo, los del 66, los del 65, los del 50. En esa
generación estamos viviendo y luchando todas las mujeres que estamos ahora mismo aquí. Perdón. No, totalmente de acuerdo contigo. Ya la cosa se complica cuando encima tienes a cargo personas mayores, que es verdad que la ley de la dependencia tarda mucho y es muy difícil estar al cuidado de un mayor. Si encima tienes que conciliar todo, pues muchas de las veces, y es verdad que el 95% de las cuidadoras son mujeres. Y al final, como tienes que cuidar, pues no puedes trabajar. Pero yo creo que todo es la pescadilla que se muerde la cola. Es decir, si no trabajas, el día de mañana no tienes una pensión en condiciones, no tienes tu independencia y dependes de otro. Y al final todo eso complica, por lo menos en mi opinión, todo eso complica el que tú puedas tener tu independencia y te puedas manejar. Como personas, todas las personas tenemos que tener nuestra... De ahí viene que las mayores dependencias seamos las mujeres, que la mayor pobreza tenemos las mujeres, porque es una pescadilla que se muerde la cola. La base al final va a ser, está claro que es la prevención, y la prevención hay que la educación. exigir. Sí, pero por mucho que hagamos prevención, si no lo llevamos a hecho... Mira, sí, pero hay que insistir en que se tiene que hacer desde los colegios, para poder ver ese trabajo en un futuro. Pero ¿crees realmente, y esto, que realmente la juventud de hoy, es que yo estoy viendo un retroceso? No, yo sí he visto cambios en gente que, o sea, de chicos que en su centro educativo se trabaja la igualdad, es sorprendente. Me lleva a sorpresa, sí. Y de hecho también he visto en niños de infantil donde se trabaja la igualdad y me sorprende, me sorprende porque no debería de sorprenderme, debería ser lo correcto, pero me agrada verlo cada día más. Pero eso, hay que seguir invirtiendo porque no todos los centros trabajan por la igualdad. pero además yo creo que las mujeres en estos momentos pedimos de las instituciones ciertas cosas que no se nos han dado porque la conciliación sigue en manos de las mujeres. Entonces, para que eso no sea así, para que tengamos las mismas oportunidades, tenemos que tener escuelas de 0 a 3 años, por ejemplo, donde los niños, una vez nuestro permiso de maternal, que tendrá que ser permiso paternal en igualdad de condiciones, pues podamos tener donde dejar a nuestros niños para irnos al curro, ¿no? Igual que la ley de la dependencia, que lo decías antes, ¿no? El desarrollo de la ley de la dependencia, no porque nosotros tengamos que hacer esas tareas, sino porque esas tareas nos las han obligado a hacer. Porque una de las manifestaciones, si nosotros nos paramos, el mundo se para, ¿no? Es una de los eslogans, de decir, si dejamos de hacer cuidado, si dejamos de atender a nuestros niños, si dejamos de atender a nuestros mayores, si dejamos un día sin barrer la casa y sin hacer todo esto, el mundo se para, porque eso es un trabajo que encima no es remunerado, pero eso no tiene un valor. Que eso es educacional. ¿Qué tiene que ver la educación? Me refiero, lo que tú estás diciendo, si nosotras no, al final no tiene que ser la mujer. Es decir, tiene que ser un compendio que también puede hacerlo un hombre perfectamente, eso en un matrimonio. Eso es matemático, pero la realidad es que la sociedad paga menos a las mujeres y a los hombres. Y al final, quien renuncia a un puesto de trabajo, una mujer, pues cobra menos. Y por economía familiar. Es decir, ¿quién cobra menos? ¿Cobras tú menos porque tienes una jornada parcial? Porque a las mujeres hay que recordar que más del 75% de los trabajos que tienen las mujeres son de jornada parcial, en contraposición a lo de los hombres. Por lo tanto, ¿quién renuncia a un empleo si tuviese que renunciar? Pues la persona que menos cobra, porque hay que mantener la familia, lógica, y entre los dos ya no da, porque ahora tienen que trabajar los dos para sostener una familia, ya con uno nos vale. Los trabajos están precarizados al máximo, por lo tanto hay que trabajar doble y a veces hasta el triple. Y si llegas a casa, lo ideal es la corresponsabilidad, que llegados los dos a casa, pues los dos aporten su trabajo a la economía doméstica, que es hacer la tarea de la casa y todo eso. Eso es lo ideal en un mundo de yuppie, que no aparece, porque las mujeres trabajadoras, las mujeres emprendedoras, saben que cuando tienen que llegar a la casa, tienen que ponerse a la faena, porque su madre no tiene una ley de la dependencia, o no se la han dado, o lo que le llega, la ayuda a domicilio, es 1 hora al día, y resulta que no tiene más hermanos, o como los hermanos se piran, ¿entiendes? Yo conozco hermanos, hombres que apuestan mucho por estar con sus padres, pero lamentablemente todavía
es la excepción, por eso tenemos que seguir reivindicando, por eso tenemos que seguir pues transmitiendo el mensaje de que todavía, que hemos avanzado mucho, sí, pero todavía queda muchísimo. Decías antes, la pobreza tiene nombre de mujer, y lo decías tú y lo decías bien, es decir, cuando una mujer cobra menos, probablemente cuando llegue su jubilación, cobrará menos también, mucho menos. De hecho, hay toda una generación de mujeres de hoy, que no cotizaron o que cotizaron poco y tienen una pensión no contributiva, la gran mayoría, pero es que la gran mayoría tienen una pensión no contributiva porque no llegaron a cotizar. Imagínate ahora los 40 años los jóvenes, ¿no? Pero para que tú veas, es decir, que encima cuando te haces mayor te haces más pobre todavía, porque necesitas más servicios pero tienes menos disponibilidad económica, por lo que una residencia, ¿cuánto vale una residencia si te la vas a pagar? 2.100 euros, si eres de alto requerimiento, 2.200, 2.500, ahí oscila. Si eres de medio requerimiento, bajo requerimiento, podrás estar entre 1.500, en el mejor de los casos, 1.700. Me las conozco todas. Hay un sueldo que no llega Vamos a ver, con tu pensión, porque dice que la pensión, la media de la pensión no contributiva, ¿cuánto es? Como mucho, no contributiva, 400 y pico euros. ¿Tú me quieres decir cómo se paga eso? ¿Tú me quieres decir cómo se paga eso? Si quieres decir, bueno, yo no quiero ser, entre comillas, una carga a mis hijos, me quiero coger mi residencia, tengo una movilidad que todavía me permite ser independiente, tener mi peluquera dentro de la residencia, poder salir, es decir, otra cosa de lo que es la hospitalización de la que estamos acostumbrados, porque la residencia, también hay residencia y residencias, hospitales que van allí a aparcamientos de personas mayores también, y las que la más sufrimos, las mujeres, porque por desgracia decía un obispo por ahí de Lanzarote, decía, no, es que las mujeres viven más, y como viven más, es que claro, hay que invertir más en ellas y da más pérdida, decía un obispo por ahí, ¿no? Encima se quejan, ¿no?, de que viven más. Hombre, pero la calidad de vida es diferente, ¿no? Entonces, todo eso hay que arreglarlo, y eso desde el empleo, que no sea precario, es donde podemos arreglarlo para el futuro. Lo decía bien Sonia, que de lo que tú cotices ahora percibirás, pero el caso es que la cosa no está tan fácil, porque los contratos están muy precarios, y si no trabajas para la administración, entre comillas, que la administración te garantiza un sueldo y unos horarios estupendísimos, el común de los mortales está en la empresa privada y cobra 4 horas, trabaja 7, trabaja 8, y cobra por 4, por 7, y no te digo nada de las camareras de piso, las camareras de piso, ¿cómo están? Y te garantiza la educación, que tengas mejores puestos de trabajo, lógicamente sí, pero yo conozco muchísimas mujeres que tienen carreras profesionales y están en precario también, sí, entre comillas, en jóvenes, lógicamente por eso que te dice, entre más estudios, es que hay una generación que nosotros le vendimos a nuestros hijos que entre más estudiaba, más posibilidades tenían de estar y mantenerse en el mercado, y ha sido una estafa, porque yo veo que mis hijos han tenido que volar a otro sitio a buscar empleo, porque aquí no lo había, y estaban formados, sí, pero les dijimos, fórmate, trabaja, fórmate, edúcate, haz todo lo que tengas que hacer, y a las mujeres también, que ya verás que vas a tener un sueldo mejor que el de tu padre o mejor que el de tu madre. No se lo dijeron la generación. Cuando yo me refería a la educación, la formación de la mujer es fundamental, tanto la mujer como del hombre, ya no es sin distinción. Me refería a educar, a cambiar la mentalidad de la mujer. Pero eso es de la familia, porque el cole pero no solo, la familia es fundamental en todos los sentidos. La familia y también en los colegios es importante que le den charlas, que las mujeres se sientan válidas por sí mismas. Es a lo que me refería, sobre todo a nivel de educación. Que no la quieren, algunos, sabiendo que este tipo de cosas se dan en educación en la ciudadanía. Y fomentar la igualdad entre ambos sexos, es decir, de que ellas sepan que son válidas, es decir, las chicas de hoy en día han cambiado, pero sí que es verdad que a lo mejor yo lo que noto, yo creo que información tienen, información se les da. Más que antes. Muchísima más. Lo que yo a lo mejor quizás noto es lo que es la relación entre hombres y mujeres en los adolescentes. Puede ser que yo haya notado a veces un retroceso en algunos aspectos.
No Sí, yo siempre, entiendo, cuando pero una niña ellas se siente tienen... muy orgullosa porque le controlan el móvil o porque le dice dónde tiene que ir. No Esa es solo la verdad diferencia es que yo he eso yo notado. no lo pero entiendo. en Yo el plano tampoco. sexual también, como una niña se convierte yo en eso un tampoco lo reclamo entiendo. en las redes, como ponen poses para intentar tener más Sí. me gusta. Es decir, las nuevas formas del patriarcado, del machismo han evolucionado y se han metido en las redes sociales. Y ahora, entre más enseñas, entre más destapada estés, entre más me gusta y like tengas, parece que te valoran más y que eso te hace Sí, pero por ahí convivir. pasa por lo que dice Sonia, por la educación. Las canciones, Pero después me vete al refería sobre reggaetón, todo a Pero es que vete la al educación- reggaetón para que veas lo que dice el reggaetón y empieza a escuchar estas canciones y eso es lo que están oyendo los jóvenes, Pero adolescentes. esa educación es como dice, perdona, lo que decía Sonia, vale, está en el colegio, pero es que también familia que fundamental. la familia, los padres, las Fundamental. madres, los abuelos y las abuelas Sí. en casa. Si por un lado se está cubriendo, pero por el otro no, que es lo que pasa mucho ahora en gente joven que vemos que hace ese tipo de cosas, a lo mejor desde el colegio, desde el instituto están teniendo una formación, pero luego en casa no. Entonces Claro, ahí fundamental. falla. Es que hay un papel que no lo... La escuela es educadora, pero la educación como tal es Tiene que instructora pasar. educadora, ¿vale? Entonces, la educación como tal es en En casa. casa. Independientemente de que sea hombre, mujer, mujer, hombre, mujer. Y hay Independientemente de generaciones eso. ahí que Pero cuesta. sí que es verdad que yo como psicóloga veo que muchas veces los conflictos familiares, el síntoma es el niño. El síntoma es la niña. Cuando nosotros decíamos en un instituto, bueno, si te reúnes con las amigas, no utilices todo el tiempo el móvil, porque ya vas a tomarte algo con las chiquillas, no estén ustedes con el móvil. Dice, tu madre no te lo dice, pero si mi madre es peor, que mi madre le digo, mamá, mamá, y ni me atiende, ¿vale? Porque está con el móvil. Es decir, es que eso se vive en primera persona. Entonces, claro, el colegio tiene un papel que no puede coger el papel que tienen en casa los padres, la madre o la familia que estén. Este es un papel que sin duda toca ahí. Entonces, ahí sí 50%. que hay que trabajar entre los padres. Y desgraciadamente, los padres cada día están más alejados de los centros escolares. Dejan a los niños, en algunos casos, en otros no, pero dejan a los niños y a veces, antes de se decía, déjate el niño en primero, lo fuiste a recoger en el octavo de GB, cuando nosotros somos de la GB, ¿no? Pero a muchos padres utilizan también el colegio como válvula de escape y cuando llegan a casa toma el móvil, vete a una película y no prefiero no sentarme a eso. Luego ese papel también antes lo hacía la madre, porque la madre no trabajaba y se dedicaba un poco a inculcar valores, todo lo que ella conocía, mal o bien, pero era la que estaba allí. Ahora la mujer es trabajadora y no le toca a ella solo ese papel. O sea, ¿quién está haciendo eso? Decías antes, los abuelos, desde otro prisma, los abuelos, están educando. pero que también los abuelos cada día somos más jóvenes y a lo mejor no Claro. tenemos ganas de criar a nuestros nietos, que para eso están sus padres, ¿no? Entonces, esa delegación que te toma el chiquillo y porque a ver, Es la la decisión, necesidad, a veces sí, es la pero necesidad que tiene la imperiosa decisión de de- tener un hijo es de ambos progenitores. Por lo que decías antes Pues, de entonces, los... la decisión institucional para que ambos progenitores quieran, o ambas personas quieran tener un hijo, es que haya medios para que luego puedan suplir lo que haya escuelas infantiles, que haya residencias, que haya sitios donde hacer actividades a bajo precio que puedan hacerlas, es decir, una serie de servicios que si queremos, la mujer está claro. El gran siglo XXI, el siglo de la mujer trabajadora, ha salido en tropel y no quiere, en muchos casos, renunciar a sus carreras profesionales, Que no porque están en deberíamos. todos ¿Y sus por qué derechos. tiene que No, Claro, debería. porque están en todo su derecho. Entonces, ya eso no hay vuelta atrás. De eso no hay vuelta atrás. La mujer ha salido. ¿Quién se ocupa entonces? Alguien se tendrá que ocupar. ¿La filipina que contrata? No, tampoco eso. Porque el trabajo precario también lo estamos alimentando otras mujeres de otras mujeres. Y ni las tenemos aseguradas, y ni hay... ¿O no? Hay Como remuneración estamos hablando de la... debida. Entonces, lo que no queremos para nosotros, tampoco la queremos para los demás, que ni tan siquiera tienen seguridad social y no pueden irse a la huelga porque dejan sus trabajos y las despiden. Ujú.
Vamos a ir a unos minutos de publicidad y a la vuelta volvemos nuevamente con todos ustedes aquí en Canal 4 TV en Más que Política, el debate.